En estos momentos, pues, básicamente vamos a seguir con la tercera parte de lo que hemos venido trabajando, y es las mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres. No sé si ustedes recuerden, los que se conectaron la reunión pasada, cuáles fueron los temas que trataron. No sé, mi hermano Edward, si recuerdas cuáles fueron los dos temas que nos compartía Sebastián ese día. Se me escapa con precisión el tema. Ah, bueno, ok. Gloria al Señor. Yo le voy a preguntar a mi pastor. Pastor, ¿qué hablamos el sábado, la última reunión de hombres? Ah, bueno, mi pastor tiene una excusa. Bueno, uno de los puntos que tratamos ese día es acerca de lo que los demás piensan. Lo que los demás piensan importan más que lo que yo soy. Y era un tema muy interesante de cómo a veces para nosotros es más importante lo que piensa la gente y nos olvidamos de lo que piensa Jesús de nosotros. Es un tema muy, muy interesante. En esta tercera parte vamos a hablar de algo que yo creo que como hombres, desde que hemos tenido razón y conocimiento de lo que es bueno y es malo, nos ha afectado, y es una mentira con la que hemos cargado durante mucho tiempo. Es una mentira tremenda, y es una mentira que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y es muy tremendo. Entonces, antes de nombrar esa mentira, quisiera hacer una breve introducción. Así pues que vamos a iniciar mirando allí en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos habla la palabra del Señor, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y esto es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, tengamos en cuenta varias cosas. Dice la palabra en el mismo Génesis capítulo 2, versículo 7, que Él sopló aliento de vida sobre el hombre. Es decir, Dios dio de su vida para que el hombre pudiera existir. Y es muy interesante, no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, y es el hecho de que el hombre es el único ser sobre la faz de la tierra, solo, único, que es material en cuanto al cuerpo se refiere. Es un ser que tiene cuerpo, es material, pero también es inmaterial, porque tiene un alma y tiene un espíritu. Y es el único que tiene esa capacidad y al cual Dios le otorgó esa capacidad. Dios nos otorgó esa capacidad de tener ese cuerpo, esa alma y ese espíritu. Entonces, cuando nos referimos a imagen y semejanza de Dios, también podemos decir que el hombre fue creado en justicia. Dios es justo. A eso se refiere la palabra, cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo en justicia. El primer hombre fue creado en justicia, fue creado con inteligencia, fue creado con la capacidad de tomar decisiones, fue creado también con la capacidad de racionalizar, de entender muchas cosas, de tener una voluntad propia y también decidir y elegir. En estos aspectos vemos reflejado lo que es Dios, su inteligencia y la libertad. Entonces, a eso se refiere la palabra cuando nos habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Ahora bien, lamentablemente por el pecado, ¿qué sucede? Esa capacidad que tenía el hombre de relacionarse con Dios se ve afectada, y de una u otra manera el pecado hace que todo aquello que el hombre tenía en principio, era el poder tener esa comunión, el poder disfrutar de lo que Dios le había brindado, realmente, como dicen por ahí, se va al traste. Y es algo muy triste y es algo muy tremendo. Yo creo que Adán disfrutaba mucho, pero lamentablemente el pecado nos quita todo, y eso mismo nos sucede a nosotros cuando nosotros permitimos que el pecado nos permee, cuando nosotros permitimos que el pecado haga mella en nuestras vidas. Nosotros empezamos a perder tantas cosas del Señor, y yo creo que es muy triste porque se va perdiendo ese vínculo, y a veces como que todo queda ahí para nosotros. Ahora, hay algo muy interesante. ¿Por qué?
porque antes de que eso sucediera, hablamos de que el hombre cayera en pecado, hay una cuestión muy interesante, y es que en Génesis capítulo 2, versículo 23, aquí la palabra nos está hablando de ciertas sensaciones, aunque la Biblia no lo describe tácitamente, pero nosotros podemos ver en Adán, cuando Dios creó a la mujer, porque recordemos que Adán estaba cooperando con Dios allí en el huerto del Edén, y estaba ayudándolo y estaba disfrutando de lo que hacía, dándole nombre a los animales y viendo cómo las parejas disfrutaban. Y me llama mucho la atención el hecho de que Adán no le pidió a Dios una compañera, pero allí había una sensación en su corazón y un sentimiento que Dios no ignoraba. Y hay muchas cosas en nosotros que en estos momentos pueden estar sucediendo y Dios no las ignora, Dios las conoce. Entonces por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda idónea, porque Dios conoce qué es lo que nosotros necesitamos, cuál es la ayuda que Él nos puede brindar en estos momentos y en estos tiempos. Entonces dijo Dios, démosle una ayuda idónea, no es bueno que Él esté solo. Y nosotros podemos ver que, como leemos aquí en esta diapositiva, Dios nos hizo seres emocionales y a través de la vida sentiremos muchas emociones, es algo que está ligado a nosotros, así nos creó Dios. No es que yo tenga un sentimiento de amor y simplemente porque la vida a mí no me ha dado lo que yo quiero o porque no me parece bien las cosas que hacen los demás, entonces yo me voy a sacar ese sentimiento de mi interior, como quien simplemente se quita un reloj porque ya no lo va a usar más y no lo necesita. No, eso está ligado a nosotros, está ligado a nuestro ser, eso nos lo dio Dios. Entonces no nos podemos de cierta manera despojar así como así de estos sentimientos. Ahora bien, si nosotros miramos cuando el hombre fue creado por Dios, podemos entender que había pureza y sentimientos verdaderos, correctos, que estaban en línea con lo que Dios quería, sentimientos que realmente edificaban, no que destruían. Entonces esa es otra cuestión muy, muy importante. Cuando nosotros hablamos de emociones y cuando nosotros hablamos de sentimientos, es bueno entender algunas cosas. No vamos a dar una cátedra de esto porque es un tema bien interesante y muy profundo, pero sí podemos de pronto tener algunas claridades. Vamos con la siguiente. Ok, muy bien. Yo quisiera, antes de que leamos ahí lo que está en la diapositiva, por ejemplo, para mi hermano Johnny, ¿qué es una emoción? Para Johnny, pero no se preocupe que usted enseguida me hace el favor y me responde para usted qué es un sentimiento. Uh-huh. Ok, algo que viene así rápido, ¿qué pasa? Ok, bueno Johnny, para ti un sentimiento, ¿qué es? ¿Qué será el sentimiento? Es un sentimiento. Sí. No diga que el fútbol. Pues un sentimiento, yo pienso que es una reacción emocional Ok, sobre algo, sobre alguien, sobre ok, muy bien. Bueno, aquí nos dice que las emociones son estados transitorios que vienen y se van, como expresaba Johnny. En un momento de pronto yo salí de mi casa y estaba contento y justo en el momento en que me subí al bus, ay, qué pereza ir a trabajar, yo no quiero ir por allá. Y se acordó que había un compañero que también le cae mal y no, yo por allá no voy. O usted simplemente entró por la puerta de su casa, estaba muy, muy triste y alguien simplemente le dio un abrazo y usted ya se siente mejor. Eso puede llegar a suceder. Y dice que los sentimientos tienen una duración más larga, tanto en nuestro cuerpo y mente. Este último durará tanto como nuestro consciente dedique tiempo a pensar en él.
Entonces es muy tremendo porque entonces nos habla de que el sentimiento tiene como cierta particularidad y aunque ambas tienen una diferencia, ambas están en nosotros. En nosotros hay emociones y hay sentimientos, pero me llama mucho la atención que el sentimiento dura más en la medida en que usted y yo determinamos cuánto va a durar. Entonces llegué a mi casa y mi esposa no me tenía la comida lista. Y le llamé la atención y mi esposa no me respondió bien. Entonces yo me enojo con mi esposa y le echo la culpa de mi actuar y le echo la culpa de mi situación y empiezo a guardarle enojo. Y ese enojo pasa a convertirse en un estado de ira, en una amargura. Y entonces ya veo a mi esposa y ya no la soporto. Y sigo maquinando. Y en vez de cambiar mi percepción de lo que sucedió, sigo pensando que mi esposa es la culpable, o mi compañero de empleo, o mi compañero de estudio, o el vecino, o mi hijo, o el gato, o el perro, cualquiera. Entonces, esas cosas pasan. Dice también que la diferencia entre emoción y sentimiento es que las emociones son reacciones biológicas ante los estímulos, mientras que los sentimientos son reacciones o percepciones mentales ante estos mismos estímulos. Entonces, lo que hablamos. Entonces, yo estaba contento y alguien me hizo algo malo y ya me voy a cargar por eso y ya lo detesto y ya lo odio y lo voy a odiar toda la vida y me voy a vengar. Pero esa no es la idea. Recordemos las sabias palabras de un hombre que dice que la venganza nunca es buena, que mata el alma y la envenena, del Chavo. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Y ahora sí, esta es la mentira con la cual a nosotros muchas veces nos han convencido o que nosotros mismos nos la hemos creído. Y es, no puedo dejar de reaccionar ante ciertas personas o circunstancias. No sé si ustedes lo han vivido, lo han escuchado, hermano, es que yo no puedo, es que yo veo a ese man y yo no me lo soporto, yo no soy capaz, yo me lo encuentro y yo no soy capaz de hacerle el quite, yo me le tengo que enfrentar. No sé si habrán escuchado alguna vez eso. O por ejemplo, cuando llega la cuenta de los servicios. Otra vez 500,000 pesos, ¿cómo así? ¿Yo que estoy pagando un muerto o qué? Ah, esta gente de UNE que cree que yo soy Salomón o qué. Entonces reaccionamos de maneras en las que uno dice, si será necesario, si es necesario que nosotros reaccionemos siempre de esa manera, que actuemos, digamos, como con ese sentido de esta forma. Entonces esa es la mentira que nosotros nos han mentido, porque siempre hemos creído que nosotros no podemos hacer nada frente a las situaciones, circunstancias que se nos presentan y que no podemos hacer nada frente a otras personas que nosotros, como dicen por ahí, yo no me la cargo, yo no me la aguanto. Y esa es una mentira que nos ha afectado porque nos ha separado de la verdad que Jesús ha querido traer a nosotros. El mismo Señor Jesús dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando vamos nosotros a cumplir esa palabra en nuestras vidas, y va a ser una realidad si nosotros no tenemos la capacidad de lidiar con nuestras circunstancias y con aquellas personas a las que de pronto nosotros no vemos con buenos ojos. Entonces, no puedo dejar de reaccionar ante ciertas personas o circunstancias. Eso es muy difícil para mí. A mí que no me hablen de eso, porque la verdad, yo no soy capaz con esas cosas. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Yo no sé si usted se identifica con alguno de los gráficos que hay acá. De pronto esta mañana usted peleó con su esposa, tal vez regañó a su hijo, lo hizo de una mala manera, le entristeció el corazón. Y dice que reaccionar no necesariamente es el problema, sino la manera en que lo hacemos. Muchos dirán, bueno, entonces ante una circunstancia, una dificultad, entonces me quedo estático, no hago nada. Y no, porque realmente nosotros no somos perfectos. El único que es perfecto es Dios, ¿sí? Y no quiere decir que nosotros no vayamos a reaccionar frente a ese tipo de cosas. La forma en que nosotros lo hacemos determina realmente si está bien o está mal. Y todo a la luz de la palabra, claro está. Aquí vemos otros dos gráficos, no sé, los que tienen vehículo, yo en particular. Vemos que las emociones pueden ayudarnos o engañarnos.
Y dice que todo depende de cómo las manejemos. Entonces aquí vemos a dos individuos que se chocaron y vemos como una actitud agresiva en cada uno de los dos. Y vemos también a una persona. Por favor, vamos con la otra diapositiva. Muy bien, ahí está. Entonces vemos a estos dos personajes, chocaron, y vemos entonces que la reacción no es como la más debida. Y vemos a un joven, tal vez allí en su empresa, discutiendo con sus compañeros porque no los aguanta, porque no le parece bien lo que ellos hacen, porque no me gusta la forma, no me gusta tu trabajo. Y esto es lamentable, la verdad, porque una de las preguntas que deberíamos hacernos esta noche es si la forma en que nosotros actuamos, y teniendo de pronto estas gráficas como un ejemplo, realmente le agrada a Dios, y si nosotros lo estamos haciendo de manera correcta, si lo estamos haciendo en esos mismos parámetros que Dios nos establece, entendidos de lo que está bien o lo que no está bien. Entonces todo depende de la manera en que nosotros actuemos. En Génesis capítulo 4, en el versículo 6, nosotros allí vamos a encontrar un hombre que tenía unas ciertas emociones y tenía un sentimiento adverso por su hermano, y es Caín. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de Abel y Caín, y entendemos cómo Abel daba lo mejor de su trabajo, lo mejor de su esfuerzo y de su vida para Dios, pero no así Caín. Caín pensaba que la manera en que él hacía las cosas estaba bien y que no había nada de malo. Y oh sorpresa, cuando se presentaban delante de Dios, y dice la Biblia que Dios veía con agrado la ofrenda de Abel, y a Caín no le gustó mucho. No le gustó mucho, y empezó ese sentimiento y esa sensación: ¿acaso es mi hermano mejor que yo? Yo me imagino, él no lo expresó, pero seguramente él allí empezó a mirar, bueno, ¿qué hace mi hermano que no haga yo? Pero sin embargo él no tomó la decisión correcta, sino que allí se generó un sentimiento de amargura, de odio, de resentimiento hacia su hermano, y lo único que tuvo para poderse dedicar durante el resto del día y no sé cuánto tiempo más fue a pensar cómo iba a hacer justicia, entre comillas justicia, frente a algo que él consideraba que no estaba bien, que no era justo para con él. Y ya todos sabemos que lamentablemente Caín le quitó la vida a su hermano Abel, y hablamos del primer homicidio registrado en la palabra del Señor. Muy bien, entonces ya hemos visto acerca de estos sentimientos y de estas emociones, y que de una u otra manera todos actuamos muchas veces de manera coherente, consciente, o a veces lo hacemos de manera inconsciente. ¿Y será que realmente lo hacemos de manera inconsciente, o será que somos conscientes y hacemos las cosas como si no las supiéramos y queremos tratar de engañar a los demás, pensándoles o haciéndoles pensar que no sabían lo que estaba sucediendo y lo que nosotros estábamos realizando en esos momentos? Muy bien. Robert Wolfmuth, quien es el autor precisamente de este libro, que se llama, como ya lo hemos visto, ¿sí?, las mentiras, todas estas mentiras que afectan al hombre, ¿sí?, las mentiras que nos han hecho creer y las verdades que nos hacen libres. Narra allí en su libro una situación que tuvo con su esposa. Resulta que él dice que estaba totalmente descontrolado, y juntamente con su esposa dice que la situación era muy fuerte, o sea, estaban gritando muy, muy fuerte. Entonces imaginemos por un momento el escenario donde él estaba allí lidiando con su esposa y su esposa lidiando con él, y en una lucha seguramente de poder, buscando saber quién gritaba más, cuál era el más fuerte en esos momentos. Y él puede expresar esto, y resulta que en algún momento suena el teléfono de su casa y él contesta, y seguramente en el momento en que él va a contestar el teléfono, seguramente estaba muy disgustado, estaba muy enojado, muy seguro su semblante no era el semblante de un hombre que está tranquilo. Yo me lo imagino haciendo mala cara y con un genio terrible.
Y suena el teléfono y el hombre contesta, sí, ¿con quién? El ministro de jóvenes. Ah, hola ministro, ¿cómo está? Sí, muy bien, sí. ¿Una reunión? Claro, sí, no, una reunión, claro que sí. ¿Qué día? Bueno, para reunirnos, claro, sí, una cita, claro, hermano. No te preocupes, tú dime cuándo y cuadramos. Y termina la conversación y el hombre cuelga el teléfono y mira a su esposa. Y dice él que la mira con incredulidad y ella a él también. Entonces es muy llamativo que este hombre pasa de ese estado de enojo, de ese estado de ira, a estar luego tan rápidamente como ya estoy bien, aquí no pasó nada. Entonces es muy tremendo porque lo que este hombre nos quiere enseñar allí o lo que manifiesta allí es que nosotros podemos determinar cuándo y con quién podemos actuar de la manera que debe de ser. Entonces vemos que con su esposa este hombre tenía una lucha muy tremenda, pero oh sorpresa que cuando llama el ministro de los jóvenes, todo cambia. Y entonces ahí cuando nosotros hablamos de que yo no puedo, la verdad, luchar contra ciertas circunstancias ni contra personas que me caen mal, para mí eso es imposible, entonces encontramos que realmente es una mentira y que hemos estado viviendo en esa mentira de que nosotros no podemos actuar frente a esas cosas. Y es muy tremendo. Siguiente, por favor. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente diapositiva nos habla de así soy yo. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez de alguna persona. Dios me hizo así, nada puedo hacer. Quiero leer algo que también está allí en este libro por el autor y dice, ¿te imaginas cuántos hombres están sentados en una cárcel porque en un momento de ira se convencieron de que no podían evitar lo que estaban a punto de hacer? Y debido a que no retrocedieron y pensaron dos veces al respecto, siguieron adelante. Sus emociones, su ira y resentimiento ganaron la partida y ahora están atrapados en una celda, algunos por varios años, otros hasta encontrarse a temperatura ambiente y finalmente dejen la cárcel dentro de una caja de pino. Yo creo que esto es muy tremendo. No sé si ustedes entendieron lo que acabo de leer, que es del autor, que hay hombres que están en una cárcel en estos momentos porque no se detuvieron a pensar en lo que iban a hacer. Y tal vez tuvieron esa posibilidad, pero simplemente determinaron que ellos eran así y que nada podía cambiar eso y que actuaron según ellos en consecuencia con lo que ellos son. Porque es que así soy yo, así me criaron, así me hizo Dios. Pero eso es otra mentira muy grande porque Dios no hizo al hombre así. Ese es el resultado del pecado. Ese es el resultado de que el hombre esté apartado de Dios. Dios no manda al hombre a que asesine a su esposa o a sus hijos. Dios no manda al hombre a que maltrate a su esposa o a sus hijos o a sus amigos o a sus vecinos. Eso no es lo que Dios busca y nos manda a hacer. Entonces eso es una mentira muy grande. Dios no nos hizo así. Nosotros hemos permitido que el pecado nos haga así. Y muchas veces lo consentimos incluso a unas sabiendas de lo que es y que no es correcto y lo permitimos. Entonces es algo muy triste y muy tremendo. Cuando nosotros actuamos con ira, con enojo, y cuando nosotros permitimos que estas emociones y sentimientos equívocos y erróneos que nos llevan a pecar, no hacer lo que agrada a Dios, muchas veces, y los que estamos acá y los que están allá en casa, pues gracias a Dios no estamos en una cárcel. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido ira y hemos actuado mal. Pero a pesar de que no estamos en una cárcel física en estos momentos, muchas veces con nuestras acciones, muchas veces con nuestra forma de hacer las cosas, nos ponemos nosotros y a otras personas en una cárcel emocional y en una cárcel relacional, porque se afectan las relaciones, porque la esposa se afecta, porque se siente aprisionada y a veces uno también. Y siente uno que está en una prisión y siente uno que las cosas están mal.
Y a veces con el trato psicológico, a veces con me voy de la casa, ya no vuelvo, mire a ver quién la sostiene, mire a ver quién la mantiene, ya no te amo, no hay ninguna mujer tan horrible como tú, cosas por ese estilo. Entonces es muy lamentable cómo nosotros ponemos a otras personas en esta condición y a nosotros mismos. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. A menudo he dicho cosas imprudentes en el momento, cosas que más tarde y a veces solo momentos después he lamentado profundamente. ¿Alguien se identifica con eso? ¿Alguien se identifica? De los que están allí, yo me imagino, yo también me identifico con eso. Pero hay un problema, y el problema es que a veces vivimos esa situación y nos compungimos ahí, pero a veces no hacemos nada. Simplemente se queda en el momento, la emoción, la sensación. Uy, yo hice mal. Yo traté mal a mi esposa. Yo quiero contarles dos cosas. La primera, esta mañana tuve una situación muy particular, porque es muy tremendo como Dios cuando, o al menos en lo que concierne a mí, cuando yo le oro al Señor por un tema, muchas veces me suceden cosas relacionadas con ese tema. Y esta mañana yo tenía que ir a sacar la técnico-mecánica de la moto, y fui, hice mi diligencia y todo salió muy bien. Y luego hice una diligencia en el centro y yo arranqué en mi moto, por ahí por el parque, esto es San Antonio, y yo salí bien. Y venía un bus, pero venía a la distancia, y yo iba bien en mi moto. Y el tipo llegó y me para el bus detrás y me empieza a pitar y empieza a frenar. Y eso a mí me indignó. Entonces yo paré la moto en seco. Y él también paró el bus. Entonces yo seguía andando más despacio. Y yo reconozco que fue intencional y fue una actitud indebida. Sí, fue una actitud. Pero aún peor, cuando ya yo le doy el paso al hombre, él llega, gira, para en el semáforo y yo estaba mirando por el retrovisor a ver qué iba a hacer él. Sí, yo estaba mirando a ver si él me iba a mirar. Sí, era una actitud tremenda. Y ese sentimiento que aflora en uno y esa situación, hermanos, es la que Dios quiere que nosotros corrijamos. Mire, yo cuando arranqué ahí, yo mismo me decía, era como algo que me decía, no actuaste bien. Y yo decía, no, pero es que, ¿cómo me pisa el freno ahí? ¿Cómo me pita? Y había algo por dentro que me decía, no. Y yo, Señor, perdóname. Esa no es la actitud. Y yo sé que a todos nos ha pasado, a quienes tenemos vehículo, a quienes vamos por la calle en algún momento, nos pasan un carro por el lado. Y sí, probablemente el otro no tenga o no sea la forma correcta de actuar. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer esta noche es, independiente de lo que el otro hace, ¿cómo debo actuar yo? ¿Qué es lo que me debe regular a mí como hijo de Dios? Y yo tengo su palabra y es la que me enseña. La Biblia dice que la palabra es lumbrera a nuestros pies. Y si nosotros desechamos la palabra, entonces nosotros no vamos a entender el propósito y la voluntad de Dios. Entonces muchas veces nos sentimos compungidos, nos hemos lamentado profundamente, pero oh sorpresa, que resulta que luego lo volvemos a hacer. Y eso es lo que nosotros muchas veces denominamos es lo que nosotros llamamos remordimiento, porque no hay un arrepentimiento genuino en nosotros y siguen pasando las cosas. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva. Esta mentira sobre el dominio propio es grande. Entonces, otra mentira que nos han metido a nosotros es que eso del dominio propio y que yo puedo controlar ciertas cosas y que yo puedo cambiar mi vida y el curso de mis emociones y la forma en que hago las cosas para no afectar a las demás. Eso es mentira, yo no soy capaz, hermano. Eso es como el borracho que está metido en el alcoholismo, eso es imposible, o el drogadicto. No, yo no puedo cambiar, ese es mi carácter, déjeme así. A mí déjeme así, yo soy así, si les gusta bien y si no también. Esas son las respuestas que muchas personas dan. Y eso es una mentira que nosotros nos hemos permitido lamentablemente meter en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, y es la de eso del dominio propio. Eso es mentira. ¿Cuál dominio propio? Uno que va a ser capaz de dominarse, eso es mentira. Pero resulta que nosotros sí podemos dominarnos, pero no por nosotros mismos. Esto no es una cuestión de que yo simplemente decido dominarme y ya. No, vamos a ver más adelante de qué manera. Vamos
con la siguiente diapositiva, por favor. A veces quiero hacer algo, luego se me olvida y se me pasa. Leamos allí en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Muchas veces cuando nosotros tenemos una dificultad y justificamos el error y justificamos lo malo que hacemos y le echamos la culpa a los demás y tratamos de pensar en si debo de cambiar o no, de si mis sentimientos o mis emociones son correctas o no, y yo creo que yo estoy bien, la que se equivocó fue ella. Entonces como que en ese trámite luego nos vamos dispersando y salimos y dimos una vuelta y se nos olvidó que había ocurrido algo y lo dejamos inconcluso. Y nuestra esposa sigue afectada en su corazón, nuestros hijos siguen afectados y nosotros defendiendo un sentimiento o una emoción que va, que va en detrimento del hogar y que ha afectado a nuestra esposa, a nuestra cónyuge, a nuestros hijos, a quienes están a nuestro alrededor. Y vemos aquí el otro ejemplo. A veces quisiera madurar, luego recuerdo con alegría que no soy fruta y se me pasa. Eso nos sucede a veces, nos olvidamos que somos hijos de Dios. O pensamos que Dios no nos puede ayudar. Y decimos, no, pero es que ¿a mí quién me va a ayudar? Entonces no, dejemos así. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice la palabra del Señor. Que Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús entendió quién era, su posición y decidió tomar cartas en el asunto y decir, no, yo no puedo dejarme llevar por mis emociones. Nosotros sabemos que Jesús era asediado, al Señor lo buscaban para apedrearlo, para maltratarlo verbalmente y físicamente. Pero Jesús no caía en ese tipo de cosas y ese es el ejemplo y ese es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Que nosotros no caigamos en ese tipo de situaciones y de actitudes, que nosotros no permitamos que esos sentimientos y esas emociones nos dominen y nos dobleguen, sino que nosotros podamos tener una forma en la que seamos quienes determinemos y dobleguemos esos sentimientos y esas emociones que no son correctas delante del Señor. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Ok, ahora viene la verdad. Entonces hablamos de que hay una mentira y es que nos cuesta lidiar con otras personas, con las circunstancias, que no podemos cambiar, que es imposible, que eso del dominio propio no es posible y que por eso nos vamos a quedar toda la vida así hasta que nos muramos. Y aquellos que no han conocido del Señor tienen esa percepción, pero nosotros, gracias a Dios, que fuimos rescatados. Y sin embargo muchas veces seguimos cayendo en el error, pero necesitamos disponer nuestro corazón y cambiar, permitir que el Señor siga renovando nuestras vidas y nosotros también, como dice la palabra, renovando nuestro entendimiento. La verdad del dominio propio y nuestra incapacidad de controlarnos. Entonces dice Lidia Sigourney, la humildad promueve el dominio propio. El orgullo es una fuente productiva de ansiedad. Entonces leíamos en el texto Filipenses capítulo 2 versículo 8 que el Señor se humilló hasta lo sumo. Yo quiero hacerles una pregunta a mis hermanos que están allí conectados a través de la plataforma. Es una pregunta que yo me la hice ya, pero me la quiero volver a hacer y a quienes estamos en esta noche aquí de manera presencial. ¿Nosotros realmente nos estamos humillando delante de Dios? ¿O estamos permitiendo que el orgullo nos gane a nosotros la batalla? O sea, realmente hay una humillación en nosotros para ir al Señor y decirle, Señor, yo necesito cambiar. Yo le tuve que pedir perdón al Señor ahora porque mi conducta no fue la correcta, aunque el otro no haya actuado de la mejor manera. Porque entonces, ¿cómo le voy a hablar yo del amor de Cristo si soy violento, si actúo de una forma indebida? No es posible. En Proverbios, quiero que leamos Proverbios capítulo 25, versículo 28. Es muy interesante lo que este texto nos narra. Mira lo que pasa cuando nosotros somos presa del orgullo, cuando nosotros no somos humildes ni nos humillamos. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas
es quien no sabe dominarse. Tremendo. Lo vuelvo a leer. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Oiga, tremendo, hermano. Somos presas del diablo. Cuando nos dice, no, ¿cuál sentimiento? No, usted obró bien. Usted le pegó a su esposa, no, usted obró bien. No, si ella lo trató mal a usted. Te enojaste y te vives enojando. Es que es justo. Mira el mundo como está. Así es la vida. Entonces no te sientas mal. No, tú vas bien. Y mentiras. ¿Por qué? Porque la humildad y la humillación delante de Dios fortifica nuestro ser. Y la verdad de Jesús fortifica nuestra razón de ser, la verdad en nuestros corazones, y no actuamos abriéndole nuestra mente y nuestro corazón al diablo para que nos traiga cosas que no son. En Proverbios capítulo 29, en el versículo 11, miren lo que dice la palabra. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Tremendo. Es tremendo. Ahora, muchas personas podrán estar meditando y algunos se harán la pregunta, bueno, pero es que, bueno, yo, ¿cómo voy a hacer para tratar este asunto? Porque yo me enojo, yo tengo ese problema. Además, Dios también se enoja. Pero déjeme decirle que hay una diferencia abismal, casi que imposible de comparar, prácticamente imposible, absolutamente imposible. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios actúa en consecuencia con la justicia. Y cuando nosotros actuamos en pecado, porque somos pecadores, nosotros no actuamos muchas veces en justicia. Entonces no podemos compararnos con Dios. Por eso ese texto tan bonito que dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y como dice la palabra, no la sabiduría del mundo, que es una sabiduría errónea, es una sabiduría loca, sino la sabiduría que proviene de Dios y de la cual la palabra nos dice que si nosotros la pedimos la vamos a recibir, porque la necesitamos. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Maestría en dominio propio. ¿A cuántos les gusta estudiar? A ver, ¿a cuántos? A mí me gusta estudiar. Y este camino es una maestría en dominio propio. Cuando entreguemos el control al Espíritu Santo, que mora en nosotros, Él producirá en nosotros el fruto del dominio propio. Tremendo. Cuando nosotros le entreguemos el control al Espíritu Santo que mora en nosotros, Él producirá en nosotros el fruto del dominio. Oiga, es muy tremendo, porque siendo el Espíritu Santo el enviado para redarguirnos, para consolarnos y que está en nosotros, nosotros no nos dejemos controlar de Él. Eso para nosotros como hijos de Dios tiene que confrontarnos. Para nosotros como personas que hemos recibido a Jesús tiene que confrontarnos. Es algo muy importante. Y César, tú que estás allí, y qué bueno que te hayas conectado, no sé si conozcas del Señor, pero Jesús y su Espíritu Santo quieren tomar control de tu vida, porque con Él tenemos verdad, tenemos luz y tenemos salvación. A eso fue que vino Jesús, a morir por nosotros, a darnos lo mejor, para el arrepentimiento, para que entendiéramos que nosotros delante de Dios, como dice la palabra, nuestras acciones son como trapos de inmundicia, y que es por el sacrificio de Jesús, por lo que Él hizo, que nosotros podemos tener comunión con el Padre, esa comunión que se rompió allí en el huerto del Edén. Entonces necesitamos, hermanos, entregarle el control al Espíritu Santo. Le estamos entregando el control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos al Espíritu Santo. Lo estamos haciendo. O cuando tenemos una adversidad y el Espíritu nos quiere redarguir, le decimos, no, déjeme tranquilo, déjeme que yo soluciono y ya después hablamos. Es muy tremendo. No sé si a ustedes les ha pasado de pronto alguna vez que en medio de la ira y el enojo nosotros actuamos y sentimos esa voz de Dios que nos está corrigiendo, que nos quiere corregir, y nosotros no lo dejamos. A mí eso me sorprende, es algo muy tremendo. Y quiero leer algo, pero antes de leer algo, me hace acordar esta parte de Pedro. Pienso en Pedro porque Pedro era un hombre que también estaba en una condición muy tremenda de sentimientos y emociones, y cuando al Señor Jesús van a capturarlo para llevárselo preso, para juzgarlo, para crucificarlo,
Seguramente Pedro antes de eso estaba tranquilo, estaba contento, y cuando ve que le van a echar mano al maestro, saca la espada y no lo piensa dos veces. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? No, venga un momentico, es que el asunto no es así. Y Pedro dice la palabra, sacó, desenvainó su espada y le cortó la oreja al soldado. Esa fue su reacción. Pero miren lo lindo, y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar esta noche. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús no le dijo, no, eso está muy bien, Pedro, me has defendido. Qué bueno, gracias hermano, usted es mi amigo, usted me ha defendido, yo sí puedo contar con usted. No. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo restauró, le restauró su oreja, y eso habla de que nosotros, cuando por medio de nuestros sentimientos y emociones afectamos a otros, necesitamos arrepentirnos y necesitamos restaurar a los demás. Necesitamos aprender a restaurar a los demás. Y el Señor Jesús nos dio ese ejemplo a través de esa situación. Pero lo más tremendo es más adelante, porque resulta que ese mismo Pedro que se envainó esa espada y estaba allí tan furibundo y mostrándose y queriendo que la gente de pronto se amedrentara, luego va a ver qué pasa con el maestro y dicen, usted no era uno de los que andaba con él. Y pero yo no. Claro, porque Pedro estaba entendiendo lo que estaba pasando con Jesús. Dijo, no, yo me pongo a hablar aquí y me cuelgan a mí también. Entonces es muy tremendo cómo pasamos de esa euforia al miedo que nos gobierna. Pero hay algo muy lindo, porque cuando nosotros comparamos la actitud de Pedro con la actitud de Judas, en un pasaje donde la Biblia nos habla de que estando el Señor en cierto lugar, llega una mujer con un alabastro y lo rompe a los pies de Jesús para lavarle, para lavar sus pies, un perfume. Ahí mismo Judas se levanta, pero ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es este descalabro? Eso lo hubiéramos podido vender y se lo hubiéramos dado a los pobres, pero él no lo decía por el hecho de que le preocuparan realmente los pobres, sino porque él era ladrón y tenía una percepción, un sentimiento distinto, pero quería hacer creer a los demás que él se preocupaba, y era una mentira. Y muchas veces nosotros nos engañamos. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que guardarnos de engañarnos a nosotros mismos y rogarle al Señor que nos saque del error en el que muchas veces estamos. Entonces la diferencia es que Judas fue y se colgó. Ese sentimiento y esa culpa le pudieron más que arrepentirse y pedirle perdón, pero Pedro no. Pedro, a pesar de su temor y de su situación, él dijo, yo no me voy a quitar la vida, yo nada gano tampoco con quitarme la vida, aunque mejor me fuera. Y nosotros vemos a un Pedro por allá en la barca, desatendido de las cosas que el Señor le había enseñado, pero ahí permaneció. Y la vida que él conservó le permitió que el Señor le restaurara. Y luego nosotros vemos a un Pedro predicando el Evangelio. Lo mismo ocurrió con Pablo. ¿Quién era Pablo? Todos lo sabemos. Miremos allí en Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25. Ya vamos terminando, Romanos capítulo 7, 19 al 25. En Pablo había una lucha muy tremenda y creo que es una lucha con la que nosotros nos identificamos. Es muy tremendo, porque ese mismo Pablo que era feliz persiguiendo a los cristianos y enviando cartas, no me imagino a Pablo disfrutando. ¿Cuántos cristianos cogimos hoy? Tremendo, es una maravilla, hay que seguir así, muchachos. Luego tiene un encuentro con Jesús y ese encuentro lo cambia y ese encuentro lo transforma. Y entonces ya ahí viene un dilema para él, porque dice, hombre, no hago el bien que quiero, dice él, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo entendió eso y nosotros necesitamos en esta noche entender. Probablemente muchas veces pensamos, Señor, es que yo no quiero hacer esto, pero es que hoy me saca la piedra, Señor. No. Y dice Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando Pablo expresa estas palabras, está hablando de que en él había un cambio y que lo que él hacía ya no lo hacía como con esa intención. Dios, yo no quiero esta vida, pero tengo un problema. Señor, ¿cómo hago yo para desligarme de estos sentimientos y emociones que quieren tomar control de mi vida? Eso era un dilema para él y creo que para nosotros también lo ha sido. Yo no sé si para los que estamos en esta noche, para mí lo ha sido. Y yo estoy aquí y es un testimonio que yo esté aquí porque Dios me cambió. Yo era un hombre irascible y mi esposa no me podía llevar a mí la contraria.
Y yo me sorprendo, y esto no lo digo para que digan, uy, ese hermano, no, lo digo para la gloria y la alabanza de Jesús, porque Él me cambió. Pero mi esposa no podía proferir palabra, y si yo quería algo ya tenía que ser ya. Entonces, gracias a Dios he empezado a entender cuando hay una situación, digo, Señor, esto no está bien. Y Pablo también tenía eso. Y si usted y yo nos identificamos con esta situación, démosle gloria a Dios, porque entonces eso me hace pensar que usted está preocupándose realmente por no permitir que los sentimientos y las emociones que no son correctas lo dobleguen. Y aquí en el versículo 25, Pablo dice, en el 24 dice algo muy, muy tremendo. Él se hace una pregunta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes se han preguntado, Señor, ¿quién me va a librar? Señor, ¿cómo me voy a librar yo de esto? ¿Cómo voy a librar yo cuando veo a ese vecino y no me lo aguanto a mi compañero? Señor, pero gloria al Señor. En el versículo 25 dice él: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué Pablo le daba gracias a Dios por su Hijo Jesús? Porque Él se hizo hombre, como lo leemos ahora, se humilló y vino a darnos ejemplo. Y vino a demostrarnos que nosotros sí podemos tener dominio propio, no en nuestras propias fuerzas, pero sí con la fortaleza del Señor. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y quiero leer allí, en segunda de Pedro, miremos allí en segunda de Pedro, capítulo 1 al 5. No sé si alguien lo tenga acá y lo pueda leer, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Bueno, ya lo tengo por acá, lo voy a leer para ustedes. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire lo que dice el texto: necesitamos ser diligentes. Necesitamos considerar esta noche si hemos sido o no diligentes, y necesitamos actuar en propiedad y tomar dominio propio. El Señor dice que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor Jesús vino para protegernos de sentimientos equívocos y para protegernos a nosotros y a los demás. Entonces es muy, muy, muy tremendo. Y quiero leer para ustedes ya para terminar. Vamos con la otra diapositiva, por favor. Muy bien. Jan Lobstein declaró: para obtener maestría en dominio propio, comience sometiéndose al gran maestro. Recuerde que Jesús nunca pecó. Por tanto, todo lo que hizo, lo hizo en el momento correcto, de la manera correcta y por la razón correcta. Todo fue correcto. ¿Cómo ejerció Jesús tal dominio propio superior? Entonces dice: tuvo lealtad ante lo que es verdadero y correcto. Siempre se sometió a la voluntad del Padre. Aquí tenemos unos textos, los leo para ustedes por si están tomando nota allá en casa. Mateo 3:15, siempre se sometió a la voluntad del Padre. Mateo capítulo 4, no sucumbió a los impulsos temporales, como los discípulos lo hicieron durante la tormenta en Galilea. Mateo 8:23 al 27. No buscó venganza. Mateo 9:10 al 13. No reaccionó según las circunstancias. Mateo 9:24. No controló el comportamiento de otros, sino las situaciones, ya que siempre tuvo control de sí mismo. Mateo 12. Algunas veces se apartó por periodos de tiempo para orar. Mateo 14:13. Siempre habló la verdad con calma, amor y firmeza, incluso delante de sus amigos más cercanos. Mateo 16:23. El dominio propio es someterse a Dios, independientemente de lo que esto implique. Debido a esto, Jesús pudo soportar y experimentar el sufrimiento durante su proceso y crucifixión sin reaccionar negativamente. Él hizo eso toda su vida, desde el comienzo, Lucas 2:49, hasta el final, Lucas 23:46.
Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces aquí vemos, al principio veíamos unas ilustraciones y ahora vemos un esposo escuchando a su esposa, prestándole atención, permitiendo que ella le exprese sus sentimientos, sus emociones, teniendo la capacidad de escucharle. Vemos a un padre allí atendiendo a su hijo, no regañándolo de mala manera, sino atendiéndole como corresponde. La siguiente, por favor. Aquí vemos dos personas que también tuvieron un choque, pero están hablando, están tratando de solucionar el problema de la manera correcta. Y vemos aquí a una persona ya con sus compañeros de trabajo, buscando hacer todo de la manera correcta. Mis hermanos, este era lo que quería compartirles hoy. Entonces, esa mentira de que en nosotros no puede haber dominio propio es falso. La Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo y nosotros necesitamos rogar por esos frutos, pero no solamente clamar por ellos, sino también ponerlos por obra. ¿Cuáles son esos frutos? La fe, la templanza, el amor, el dominio propio. Hay un texto que me encanta mucho y que dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y nosotros muchas veces hemos cometido el error de manejar este pasaje a la inversa. Y somos muy prontos para irarnos, para hablar, pero no para escuchar. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Estamos en tiempos difíciles donde los sentimientos de muchos están siendo movidos por las circunstancias, las emociones, y nosotros necesitamos rogar al Señor que su Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, pero necesitamos permitírselo, porque una cosa es quererlo y otra cosa es permitírselo. Y en la medida en que usted y yo se lo permitamos, vamos a ver cómo cuando tengamos una dificultad con alguien, en vez de enfrentarnos a esa persona, vamos a tener la consideración, la humildad que tuvo Jesús, la compasión para orar por esa persona y decirle: Señor, ten misericordia de esta persona. Cuando su esposa o usted tengan una dificultad, usted y yo no nos vamos a ensañar con nuestra esposa, sino que vamos a orar con ella, con nuestros hijos, no los vamos a maltratar. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude. Cuando ese vecino bulloso que a veces no nos deja dormir, vamos a orar. Tal vez es una forma del Señor permitir que no durmamos tanto y que más bien aprovechemos ese tiempo para orar.